Estamos aquí una vez más en el Tribunal de los Libros, o la Tribuna de los Libres, también así llamado, con nuestro habitual colaborador, Muy buenos días, don Enrique Tierno, que nos ilustra con su sabiduría y con su buen hacer. Y el invitado de excepción que tenemos hoy es don Pedro Carrero Heras, que es doctor en Filología Románica y ha sido durante muchos años profesor en la Universidad de Alcalá. En la actualidad es profesor emérito de la dicha universidad. Es un especialista en la literatura propia y la ajena y ostenta muchos cargos de prestigio. Por ejemplo, es miembro numerario del prestigioso Instituto de Estudios Madrileños, miembro de la Asociación de Hispanistas, también es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cervantina de Madrid, es el presidente del Instituto de Indología y se ocupa en muchos asuntos relacionados con nuestra literatura. Además, en su haber pues hay hitos filológicos, como pueden ser el haber participado en la redacción del Diccionario Histórico de la Lengua Española de la Real Academia, o haber trabajado como lexicógrafo en el vocabulario científico y técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y haber colaborado con don Américo Castro en diversas publicaciones. El profesor Carrero ha publicado diversos libros, más de una decena de ellos, y numerosos artículos, y es autor de obras tanto de ficción como ensayos, y se ha dedicado a aprender y a enseñar la literatura con una intensidad y con un amor que realmente es merecedor de elogio. Ha dirigido multitud de cursos de verano sobre diversos temas y es un experto también, por así decirlo, ¿por qué no?, en la figura que hoy nos ocupa, que es la figura de Valle Inclán, puesto que el tema de hoy es Luces de Bohemia, esta magnífica obra de nuestro teatro. Entonces el profesor Carrero ha publicado varios artículos especializados, como el que voy a mencionar, que se titula Rastreando la India filosófica en Luces de Bohemia, y otras obras de Ramón del Valle Inclán, publicado en la publicación de Indología Papeles de la India, de difusión internacional, o Un Madrid brillante y también ocultista en Luces de Bohemia de Valle Inclán, Los Teósofos, uno de los aspectos de esta obra que quizá menos conocemos en España y que más interesantes pueden ser. Evidentemente, el profesor Carrero no se ha limitado a Valles, también experto en Blasco Ibáñez, en Pasolini, en Moravia, en Gabriel Miró, en Mircea Eliade, en Tagore y en muchos otros. Pero bueno, eso quizá otro día podamos invitarle para que nos hable de otros temas. Bienvenido a nuestro pequeño espacio. Pues muchas gracias, Pedro. Buenos días, muchas gracias. Y nos gustaría, antes de entrar en materia y ocuparnos de esta obra de nuestro teatro, que nos mencionaras un poco cuál ha sido tu actividad literaria última, a qué te has dedicado, qué libros has producido y alguna cosa que quisieras decirnos sobre alguno de ellos. Sí, pues teniendo en cuenta los últimos años, y en concreto también el último año, el 2012, quiero destacar una obra en la que he trabajado bastante tiempo, que se titula El arte de narrar, taller de escritura narrativa, cuya primera edición fue en 2009 en la editorial Tirant-lo Blanc, y luego ya una mejorada, como suele decirse, en Tirant Humanidades del pasado año. Esta obra la hice porque cuando tuve que dar un taller de escritura en la Universidad para Mayores de mi universidad, la Universidad de Alcalá, me di cuenta de que la bibliografía sobre esta cuestión pues no era muy extensa y no había, faltaban libros, y entonces me dediqué durante 2 años y pico, al lado de mis tareas docentes, a trabajar sobre este tema, ya con la satisfacción de haber realizado el manual que lleva ejemplos de la literatura hispánica, es decir, tanto española como hispanoamericana, de la literatura extranjera, o sea, de la literatura mundial, digamos, pero también lleva ejemplos míos. De tu propia cosecha. De mi propia cosecha, lleva como ejemplos que aparecen citados a lo largo del libro según de qué asunto se trata, lleva un microrrelato
lleva un cuento y lleva una novela corta y también un artículo de viajes, que es otra de las facetas que he cultivado últimamente. Me gusta mucho caminar, ahora se llama senderismo. Antes decíamos ir de marcha, pero claro, ir de marcha tiene otros significados, ¿no? Y camino mucho y todo eso pues lo he vertido en artículos en la prensa de Guadalajara, que luego pues he reunido en libro, y ya tengo 2 libros publicados sobre estos viajes a pie, en donde se describe lo que se ve, se refleja todo lo que va surgiendo a lo largo del camino, se habla con quien uno se encuentra, que no es mucha gente, y bueno, pues todo eso enfocado desde un punto de vista personal, se reflexiona, recuerdo la infancia, porque ese es también un paisaje de mi infancia cuando yo soy madrileño, pero parte del verano lo pasábamos en un pueblo de la Alcarria que se llama Jadraque, y bueno, pues de ahí salen toda una serie de cuestiones que reflejo en artículos que luego ya se convierten en capítulos en los libros. Es muy interesante. A mí particularmente me interesa el proceso de la creación artística. Entonces, este libro tuyo, El arte de narrar, que por cierto veo que está teniendo muy buena acogida entre los lectores, me parece especialmente interesante. Bueno, yo recuerdo aquella frase, aquella boutade de Somerset Maugham que dice que hay 3 reglas fundamentales para escribir una novela, pero que nadie las conoce. Los especialistas, ¿conocéis esas reglas? ¿Es posible tener claramente especificadas las recetas para construir una novela, si no genial, sí lo suficientemente satisfactoria y con una calidad literaria digna? Depende. ¿O necesitamos un talento innato además de las herramientas? Sí, porque precisamente hay una frase que cito al comienzo de mi libro y que tomo del Juan de Mairena de Antonio Machado, que dice, no os jactéis, me la sé casi de memoria, nunca os jactéis de autodidactos, os repito, porque es poco lo que se puede aprender sin auxilio ajeno. No olvidéis, sin embargo, que este poco es importante y que además nadie os lo puede enseñar. Esto es lo que preside mi libro, Para curarme en salud. La verdad es que cuando yo empecé a oír, cuando comencé a oír hablar de talleres de escritura en los que participaban escritores consagrados, dije, no me cuadra, ¿cómo un escritor va a transmitir su saber y su ingenio en unas clases? Digamos que cuando empezó esta nueva moda literaria, yo no entendía muy bien cómo incluso escritores consagrados podían dar talleres de escritura, porque me parecía que de alguna manera desvelaban todos sus procedimientos. Que es algo que no les gusta hacer. Claro, efectivamente. Pero bueno, yo quiero ser muy discreto en este sentido y respetar, por supuesto, aquellos talleres de escritura en que se invita a escritores. Yo creo que todo eso está ya perfectamente canalizado, ¿no? Las recetas, bueno, es difícil resumir cómo se debe escribir una novela. ¿Qué me preocupa a mí, diría yo? ¿Qué interés tiene para mí? ¿Qué es lo que está en un primer nivel cuando me pongo a escribir? Pues por recordar un poco a la generación del 14 y a Ortega y Gasset, lo que para ellos significaba la obra bien hecha. Y la obra bien hecha tiene que ser sin prisas, sin pensar que esa novela tiene que ser un bestseller, trabajando bien el lenguaje literario y tardando lo que haya que tardar. Yo voy a discrepar ligeramente. No sé si voy a discrepar, porque lo que voy a decir por lo menos levanta una nota discordante. Entonces, ¿cómo se explica la creación de James Joyce? La creación de James Joyce... Según la teoría de que hay que hacerlo despacio, de que hay que ser una obra bien hecha, ¿dónde clasificas un Ulises o un Finnegan's Wake? Porque un Finnegan's Wake es la antítesis de cualquier organización, simplemente es la creación pura, volcada, sin orden ni concierto. Y me dice, o sea, yo creo que sí, que es cierto en un gran porcentaje lo que estás diciendo, pero que queda en el trozo que dice Juan de Mairena,
ese trozo es un trozo como muy grande, un trozo enorme. Entonces hay procesos de creación que no están tan estandarizados. Yo creo que es una cosa muy buena, además soy partidario también, no solamente eso, sino muchas cosas del teatro, de la unidad temporal hasta cierto punto, pero bueno, luego te encuentras con algunos que creadores de teatro, magnífico teatro por cierto, que rompen los criterios casi aristotélicos de la unidad temporal. Luego, es verdad, pero un taller que, no voy a decir nombres, pero un taller que lleve, por ejemplo, un par de escritores privilegiados latinoamericanos, de los de como novelas de 300 y pico, 400 páginas, y un taller que te lleven los cuentos cortos de Bergoitia, pues me parece que no por ninguna guerra, para nada. Entonces, me parece que va a haber aquí tantos talleres como creadores. Entonces lo que va a ocurrir es que vas a sumar un cierto tipo, una tipología de creación, y por encima de todo ello está el manejo del idioma que estás utilizando para escribir, las reglas básicas de guía, porque me parece espléndido, pero aquí hay un elemento creativo, y desde luego, he puesto con cierta mala uva, he puesto un Finnegan's Wake porque es algo de lo más complicado que hay para ponerse enfrente, más aún que un Ulises. Pero se pueden buscar otros ejemplos. Entonces, no estoy haciendo menos los que creo que son necesarios. Además, cuando me has dicho que has trabajado en la universidad con gente mayor, me creo que eso es absolutamente fundamental. Promover, y lo que estás dando quizás es la armazón sobre la cual desarrollar la creatividad. Pero que al lado de ese mundo estructurado, preparado, hay otro mundo, que cuando se abre el grifo, ese grifo es el grifo de crear palabras, el grifo de la polisemia, es el grifo este de la creación, y ese, cuando sale bien, os digo, cuando sale bien, escapa a cualquier armazón que les vayas a enseñar, o a cualquiera no, pero en fin, casi todo. No quiero que lo entendáis como una crítica, es simplemente que veo como un mundo paralelo ahí por las cosas que yo he leído. Es una opinión, no, está sugiriendo, y con toda razón, que quizá Valle debería esperar y podríamos dedicar todo un espacio a este tema, porque es apasionante. Yo no pretendo defender a capa y espada una fórmula. Evidentemente estamos hablando de algo que pertenece al campo de la creación, de lo humanístico, y todo es posible. Por ejemplo, respecto a lo que decías, se habló mucho de la escritura automática. En las vanguardias, lógicamente, rompieron toda clase de moldes sobre cánones, sobre géneros literarios, y nos encontramos con novelas que no parecían novelas, por supuesto. Y además yo he dado, ahí está en el currículum, pero no se ha citado porque no hay que leer todo el currículum, evidentemente, pero he dado durante muchos años cursos sobre las primeras vanguardias literarias y artísticas en mi universidad. Además, mi tesis doctoral fue sobre Mauricio Baccarise, que se mueve entre el posmodernismo y las vanguardias. Entonces estoy de acuerdo. Yo lo único que quería decir es que frente a la prisa, frente digamos, a lo prolífico de muchas novelas que son bestseller y que luego terminarán arrumbadas, lógicamente, en el olvido o en letra muy pequeña de ciertos catálogos, hay que buscar un poco la obra, por lo menos, aunque sea también escritura automática, pero pensada, pero sí, trabajada. Eso está, estoy de acuerdo. Conozco personalmente a una persona, voy a intentar ocultar, pero este señor, en un momento ya maduro de su vida, pues decidió que iba a escribir novelas históricas. Porque ahora parece que todo el mundo escribe novelas históricas, pero cuando yo paso por los sitios estos donde están los expositores, cuando hay muchos, el número de novelas históricas que veo es aterrador. Sí. Aterrador. En las grandes superficies. Sí, es una modelo. Sí, he querido incluso hacer propaganda en grandes, no hacer propaganda en grandes superficies, aterrador. Yo de este hombre decidió escribir. Bueno, cuando me lo dijo, intento ser una persona cortés, y me hace muy bien. Además, creación, cuando ya uno es mayorcito, pues mira, a por ello. Bueno, y naturalmente dijo, pero primero va a ser de espías. Y entonces se buscó una corte, la que sea, metió dentro, hizo espía no sé quién y no sé cuántos, y aquello era una especie de los tres mosqueteros pasados por agua,
desinfectados después o algo así, frase corta, lo que hablamos otro día, frase corta. O sea, ahí yo creo que tu taller les hubiera venido absolutamente de Sí, cine. perdona, porque hablo mucho de la documentación. Evidentemente la fantasía puede estar en la novela y puedes inventar cualquier cosa. Hombre, de un pero si personaje histórico... si te pones en la corte de Felipe II Claro. y le mandas al siglo XIII antes Claro, de Cristo, claro. pues puedes tener un problema. Bueno, Yo doy recetas sobre Quedáis eso. ambos aquí emplazados en una fecha próxima para hablar de la creación literaria. Me parece que es un tema que no deberíamos desaprovechar porque Estupendo. se podrían decir muchísimas cosas. Vamos a lo que hoy nos ocupa. Igual podemos que escribir algo a Capón y hacer un bestseller. Sí. Sí, no, claro, es que- Bueno, eso se intentó hacer, lo intentó hacer Balzac y Sí. intentó en una noche con 4 amigos más, con Teófilo Gautier y 3 más, escribir una pieza teatral en 5 luego- actos para que se y luego se estrenara olvidaron al de día haber puesto los siguiente y papeles a la luego mañana no siguiente. coincidían las escenas. Bueno, Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, que desde hace años se considera una de las obras clave del teatro español, que en su momento no se estrenó, tardó 50 años en estrenarse en España, es escrita en el año 20, se estrenó en el año 63 en una versión francesa, y luego ya hasta el año 70 en que Tamayo la monta, no se vuelve a conocer. ¿Es esa obra tan magnífica que nos ha querido decir un sector de la crítica? ¿Habría salvedades? ¿La pondríais entre las 5 mejores obras del teatro español? ¿O habría mucho que decir? Y si lo hubiera, decidlo. Es difícil establecer una prevalencia, un ranking, estas son las mejores obras Bueno, del por teatro supuesto, español el principio de contemporáneo. autoridad no lo respetamos aquí, No. pero es una obra tan... Ni tan siquiera lograda. me atrevería a decir que es la mejor obra de Valle Inclán y la mejor obra teatral de Valle Inclán, y teniendo en cuenta también su obra en prosa. Estamos hablando de teatro. Sí, de teatro. Pues ni siquiera me atrevería a decir eso, que fuera la mejor obra de Valle Inclán, pero sí una muy representativa, y en la que al parecer, aunque hay evidentemente un proceso anterior de elaboración, es donde se muestra lo que entendemos por esperpento. O sea, es el Bueno, tratado definitorio de sí, este género. hay antecedentes lógicamente dentro de la obra de Valle Inclán. Para explicarlo lo más claramente posible, Valle Inclán tiene una formación modernista que supone un interés en el lenguaje muy importante, en la elaboración, en trabajar el lenguaje, en la elaboración del lenguaje. Luego va evolucionando, y sin olvidar que en Europa corre una corriente que discurre un movimiento que entendemos que se conoce como expresionismo, hace que todo eso confluya al final en algo muy personal de Valle Inclán, es verdad, pero que como todo nos surge de la nada y que llamamos esperpento, que es una visión de la realidad deformada, grotesca. Sí, es curioso que generalmente los autores que crean o creen crear un género o un subgénero nuevo, crean una nueva palabra para ese subgénero. Y dicen, esto es una greguería, esto es una níbola. Valle no hace eso, sino que coge una palabra que ya existía. La palabra Sí. esperpento ya existía, y lo que hace es que la toma para utilizar el género nuevo que está intentando definir, y por eso esperpento en su sentido teatral pues es una segunda acepción en el diccionario. La primera acepción es la de algo feo, algo deforme, algo mal hecho, algo... Sí, O sea, es un gusto por el feísmo, ¿no? Claro. Vamos a regodearnos en lo desagradable. pero existe la palabra grotesco. Sí, la palabra lógicamente grotesco tiene más tradición. Claro, que tiene más tradición y que tiene unas connotaciones muy parecidas a lo que entendemos por esperpento. Él lo explica, y sí, para recordar un poco, para que los oyentes hagan memoria, pues él recuerda el efecto de los espejos cóncavos del callejón del gato, que deforman la figura humana, ¿no? Pero bueno, hay otros muchos referentes, no solamente el famoso callejón del gato y los espejos cóncavos. Tenemos lógicamente el arte de la caricatura, tenemos dentro de la tradición literaria española, tenemos grandes escritores, escritores y artistas en general que han utilizado esa deformación
de la realidad para expresar una gran cantidad de cosas. Tenemos a Quevedo, por ejemplo. Tenemos a Quevedo, que es uno de los maestros reconocidos. Tenemos a Francisco de Goya. Y a Solana en su momento, ¿no? A Solana también. Y bueno, pues es una técnica que supone una elaboración artística hasta sus últimas consecuencias, y es una de las cosas que más valoro de Valle Inclán, como se verá después también a lo largo de nuestra conversación. Sí. La elaboración del lenguaje. Sí, sobre eso volveremos, porque es muy interesante. Detengámonos un poco más en este concepto del esperpento para deslindarlo bien. Si Quevedo es uno de los referentes para Valle, el Bosco lo es para Quevedo. Sí. El Bosco lo es para Quevedo, o sea que estamos hablando de una tradición realmente muy antigua, de una deformación. Pero es curioso cuando has mencionado la palabra grotesco, porque hay otra forma de teatro paralela a la de Valle en el tiempo, que es la que se denominó la tragedia grotesca, y que se refiere a aquellas obras, unas pocas obras de Carlos Arniches, en donde se presentaba un drama, pero con unos puntos de humor exagerado que lo hacían realmente grotesco. Es hacer que una tragedia le suceda a un actor, a un personaje cómico, y cómo reacciona. Obras del estilo de Es mi hombre o La señorita de Trevélez. Sí. Entonces, pero no son lo mismo, tienen un estilo bastante distinto, de entender lo grotesco. Me parece muy bien que hayas hablado de Arniches, porque como he sabido, Luces de Bohemia, y lo ha dicho un crítico, un gran estudioso, Zamora Vicente, eleva a lo serio lo que toma Valle del sainete y de la zarzuela y del género chico en general. Es decir, lo que utilizaban los saineteros, por ejemplo, el habla de Madrid, sobre la que esa habla falsa, ¿no? Sí, de la que nos habla todo eso se Rafael Seco, ¿no? Manuel Seco. Manuel Seco en su estudio Arniches y el habla de Madrid viene a decir que era un efecto de contagio, es decir, la gente iba a ver el género chico, iba a ver los sainetes, y copiaba esas formas de expresarse luego en su propia realidad. Por ejemplo, el encadenamiento gracioso entre uno que dice no sé qué, por ejemplo, aquí traigo unas claras, dice un tabernero, y dice el otro, pero sin meter las yemas, porque las está cogiendo los vasos con las manos. Y esto es de la verbena de la paloma, dicho sea de paso. Sí, podría ser un chiste gráfico de Sáudaro. Eso está en el gracejo madrileño. Y eso es un ingrediente muy importante, destacado por todos los críticos, en Luces de Bohemia de Valle Inclán. Eso es un el habla chulesca, cargada de asociaciones de todo tipo, incluso de metáforas, porque la metáfora no solo es exclusiva de los escritores cultos, se da en la lengua popular, está muy presente en Luces de Bohemia. Pero esa habla coloquial en el sainete se considera, o los analistas, los críticos la consideran un elemento negativo, puesto que la hace muy limitada en el tiempo y en el espacio, hace que esas obras no sean traducibles, hace que esas obras ya no se entiendan en la actualidad cuando no conocemos muchas de las palabras. ¿Sucede esto mismo en Valle? Sí, siempre me ha sorprendido que uno de los autores más representados en nuestros tiempos, estoy hablando pues desde los años 60 hasta hoy, uno de los, porque se ha representado obras de Valle Inclán, no solamente Luces de Bohemia, sino muchas otras, el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, y Cara de Plata, etcétera, ¿no? Se han representado muchas obras y la gente va, disfruta, lo vive, pero tiene que sufrir mucho ante determinadas expresiones. Que probablemente no entiende. Por eso yo quería decir que estoy encantado de estar en un programa de libros y considerar Luces de Bohemia, evidentemente, como un libro. ¿Por qué? Pues porque el teatro hay que leerlo. El teatro hay que leerlo. Hay que leerlo porque se corre el peligro de que puedes ir al teatro y el director sea muy original o muy genial, y entonces no respete, entre comillas, el texto original. Yo precisamente di un par de años un curso en el doctorado sobre el texto teatral y su versión escénica, porque me interesaba esto, porque me aburría bastante ir a los teatros y ver que, en ese sentido, reconocer que soy algo conservador y ver que la obra de teatro no era precisamente lo que yo esperaba.
Claro, y que el genio del director se superponía de tal forma que luego pues no... El genio del director no debería superponerse a ninguna obra, ni eliminando fragmentos, ni modificando cosas, porque eso yo pienso que es equivalente a ir a enseñarle a alguien el cuadro de las Meninas en el Museo del Prado y tapar la mitad del cuadro con un lienzo negro y decir, solo tienes que mirar ese trozo porque esta es mi versión de las Meninas. No, por favor, déjenos que veamos la obra entera tal y como la concibió el autor. Sí, en cuanto a la calidad de Luces de Bohemia del libro, es interesante que una de las críticas que se hizo en su momento a la obra es que no era teatro, sino que era una novela dialogada nada más, y que no tenía valores dramáticos, lo cual, evidentemente, cuando se ha puesto en escena, se ha visto que tiene unos valores plásticos increíbles y que la obra funciona muy bien teatralmente. Pero sí es cierto que la obra incluye una literaturización de las acotaciones, una belleza estética en la lengua de las acotaciones, innecesaria para la representación, que evidentemente se pierde en la representación, ¿no? Y que está pensada, bueno, en parte se pierde, y ahora está pensada para que la obra sea leída, también para que el actor consiga el punto de sensibilidad necesario del personaje o del momento, pero que evidentemente no se puede apreciar por completo en la representación. Bien, ¿Qué tendrías que decir sobre eso, bueno, Enrique? No sé si muy importante, si me permites un momento, Enrique, era la representación a la que ha asistido el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. No recuerdo el director, era en el Teatro Español, probablemente era Tamayo, no lo sé. Pero, ¿cómo solucionó el tema de las acotaciones? ¿Con una voz en off? No, salía un Trujamán. Es decir, salía un personaje que, y además lo decía en el programa, son tan interesantes las acotaciones que vamos a respetarlas con la entrada de un nuevo personaje, entre comillas, que es como un Trujamán del retablo y que va contando las acotaciones. Pues eso es un gran añadido. Que no tiene nada de nuevo. No tiene nada de nuevo porque Shakespeare se hacía todo el tiempo. Sí, claro. Es su tratado de la comedia sánscrita en el siglo II también. Pero bueno, es una cosa que evidentemente cuando no se hace el texto pierde, porque hay una gran cantidad de sentidos ocultos en esas acotaciones. Yo lo que veo es quizás por el tema de los oyentes, el otro aspecto, porque si entramos en los temas de contenido tan pronto, pero quizás el comentar la habilidad pasmosa que tuvo Valle para sincretizar tantas cosas. Es decir, a mí me acuerdo la primera vez que lo leí, no lo he leído muchas veces, pero lo he leído 2 veces, nada más. Dije, caramba, lo que está metiendo aquí este hombre. Está metiendo el anarquismo, está metiendo un segmento del proletariado de su tiempo, está metiendo un trasfondo que a mí, estética y literalmente no me gusta, que es el trasfondo de las novelas de bohemios. Lo digo porque el más conocido es la de Müller, Escenas de la vida bohemia. Y todo que yo ni lo acabé. O sea, empecé a verlo porque como todo el mundo hablaba, y un día, por motivo de la ópera de Puccini, pues dijimos, voy a ver el origen de esto, y yo salí corriendo de la novela. No, pero es atractivo para muchos, ¿eh? Sí, pues yo desde luego no la acabé, las escenas de la vida buena no la acabé, además me pareció, por lo menos en francés, de un cursi subido de tono. Pero bueno, lo dejé un puesto. Entonces, el mundo del periodismo está reflejado. Va metiendo, y va metiendo, y bajo este lenguaje desgarrado, pero atractivo, porque además consigue lenguaje desgarrado de todo tipo. Es decir, mete palabras desgarradas, expresiones de los funcionarios de la administración, de los bares más tirados. Hay una veces no se mete, en algún sitio otra palabra que no se utiliza, un mandoba. Entonces, que se utilizaba en la corte y lo utilizaban además, o sea, mezcla de los sitios socialmente, los sitios más diversos. Y luego la masa crítica, que consigue hacer esa masa crítica y la pone el cañón, y es que va arreando uno tras otro personajes políticos, situaciones políticas, perspectivas y futuro político en algunos tiempos ya, viendo lo que va. Pero para mí es asombroso. Y además va en la vestidura de unos diálogos además que no son largos, no son diálogos muy didactos, son como pom, pom, pom,
con cañonazos que va soltando. No, se leen bien, tiene calidad de página. Allá por donde abras encuentras... Y dice, pero ¿cómo ha conseguido este hombre? ¿Cómo ha conseguido y he de decir que no es mi obra predilecta de Valle Inclán. Yo me tiro mucho más por Tirano Banderas, que para mí es una cosa... también utilizando la expresión algo desgarrada, tiene mucha coña tirando banderas. Y algunas cosas, pero me parece, y yo creo que es importante para los oyentes, si no están familiarizados con la obra, de explicar esto, cómo consigue este hombre sintetizar tanta cantidad de cosas y ser él. A mí me parece interesante ese cúmulo de elementos, puesto que no era lo habitual en el teatro del momento. Cuando se escribe esta obra, tienes por un lado el teatro costumbrista, sainete, los hermanos Quintero, con unos problemas amorosos muy leves y simplemente tipismo. Tienes la comedia burguesa de Benavente, que tiene mayor profundidad, pero que no deja de ser siempre bastante parecida. Tienes el teatro poético de Marquina, pues totalmente artificial, y poco más. No hay ningún autor en que abarque tantas cosas. Y meter el dedo en la política de actualidad. Porque sí, habla de los fondos reservados, y las corruptelas del ministro, por supuesto. Con una charla con un anarquista catalán, catalán en Madrid, y que le pide a ver cuándo vuela todo este terrón, y luego pide la silla eléctrica, vamos, la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. Sí. O sea, que la suelta, y eso... Hay una cosa que me llamó la atención de lo que dijisteis antes, que es... y me llama la atención, valga la redundancia, porque es la atención que presta el público moderno a este lenguaje desgarrado, este tipismo, estos argot, y sin embargo en un Arniches puede cansar hoy en día, y de hecho cansa. ¿Qué es lo que hace la atracción de este lenguaje atractiva en Valle, y sin embargo a muchas veces expresiones cansadas en otros saineteros, etcétera, de la época? Arniches peca un poco, creo yo, de redichismo, de exagerar un poco la nota. Todos los personajes hablan todo el tiempo con esa forma. Parece que es más importante no lo que sucede, sino cómo se nos cuenta lo que sucede. Y entonces eso en Valle no es así. En Valle están pasando muchas cosas, como tú bien dices. El magnetismo de Valle, yo creo que es por el sincretismo que hace tantas cosas, ¿no? Pero el magnetismo del Valle tiene algo ahí. No sé el qué, no sé la acción. Lo que pasa es que a mí, ya digo, yo creo que si me hubiera puesto otra cosa que no fueran Luces de Bohemia, la vida, escenas de la vida bohemia detrás, me hubiera encantado mucho más. Ahora que me gusta mucho, pero ya tiene una de mis obras predilectas. Pero es que la verdad es que el tema de los bohemios, yo estoy viviendo ahí, bueno, en un sotobando. Eso es cuestión de gustos. Sí. Yo, si tuviera que decir qué elemento es el que más me atrae de esta lengua, yo diría la intertextualidad, el hecho de que se me estén haciendo referencias literarias que yo conozco, que yo aprecio, que yo digo, esto viene de aquí, fíjate cómo ha hecho una referencia de allá, mal Polonia recibe a un extranjero, entra diciendo no sé qué, entonces está todo lleno de una literaturización que para los que nos movemos en este ambiente resulta atractiva, le da realce a la lengua. Pero ten en cuenta que el lector medio no va a ir ahí, Polonia, que va a decir, el lector medio pues tendrá otra lectura de la obra. Si me permitís, el lector tiene que tener siempre un buen diccionario a mano, y si además de alguna manera encuentra algún término poco raro, bueno, pues hay ediciones también. Yo tengo o que vaya a Salamanca, pero estamos hablando de una obra de teatro también. Ya, pero hay el lector, me refiero al lector con el libro. Sí. Hay un apéndice y glosario en la edición de Luces de Bohemia, realizado por Joaquín del Valle Inclán. Entonces ahí vienen muchos términos raros de la época que el público de hoy no tiene por qué conocer. Del hinduismo hay términos sánscritos, hombre, karma aparece por supuesto, pero también aparece Kamarupa. La Kamarupa, claro. Entonces eso pues hay que explicarlo, porque eso era un término muy corriente entre los teósofos, que es como la aparición malhumorada de un fantasma que vaga por ahí. Y en el caso de Luces de Bohemia es la famosa Madame Blavatsky. Bueno, pero hablando del contenido y hablando de la crítica, yo quiero, en fin, que nuestros lectores conozcan mi opinión sobre Luces de Bohemia, que no es que sea mi opinión, sino que la he contrastado investigando
y leyendo las opiniones de otros autores. Claro, claro. Y es que la crítica no deja títere con cabeza. La crítica se centra en todo, desde el rey hasta el último vasallo, pasando por toda la escala social. Es decir, hay una degradación, hay un envilecimiento de todos los personajes, incluido el propio Max Estrella. Que acepta un soborno del ministro. Que acepta el dinero. Más cornas al hambre. Más claro, pero vamos, no es que yo me rasgue las vestiduras, es que tratamos de poner las cosas en su sitio. ¿Y qué es lo que ha transmitido Valle Inclán? La figura de un héroe, el bohemio, un hombre mayor, con una mujer y con una hija que vive de bohemio. La bohemia está muy bien para la juventud, era una cosa en que venía pensando en estos días, ¿no? Pero bueno, la juventud además pues tiene que pensar en su futuro, tiene que pensar en su trabajo, tiene que hacer oposiciones y prepararlas en el Ateneo, y otros en cambio se quedan, y esto es magnífico también porque hay testimonios de la época, como Pío Baroja, por ejemplo, en sus memorias desde la última vuelta del camino, que describe a mucha gente que solamente estaba enfrascada en un libro y en una pose y en una actitud, y no hacían más. Bueno, sobre la energía española, creo que hablaremos después, pero Valle Inclán lo destroza todo en Luces de Bohemia. No queda nada absolutamente, por no hablar, lógicamente, de ese estrafalario y mentiroso personaje que se dice amigo de Max Estrella y que es Don Latino de Hispalis. Es un canalla, es un alter ego, todo lo malo que hay en él. Queda además con el billete de lotería, y lo toma, no solamente eso, sino que bueno, es que es algo... Y con el dinero que precisamente había recibido del ministro, sí, lo había recibido Max Estrella. Diremos a nuestros lectores que la buena parte de los personajes de Luces de Bohemia son personajes reales, es decir, que tienen un referente real. No quiere decir que se reproduzcan aquí tal como son en la obra Luces de Bohemia, pero Alejandro Saba es el que sustenta al personaje de Max Estrella. Aparece uno real, Darío, Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío. Sí, aparece Rubén Darío. Único. Sí, luego aparecen otros bajo otros nombres, está también Ciro Bayo, que aparece bajo otro nombre, del Peregrino. Luego hay personajes, unos más y otros menos, que se pueden interpretar como personajes de la época, pero que hay claves y hay referentes reales. También quiero decir que es anacrónico. La obra se escribió por entregas en una revista que yo recomiendo, a nuestros oyentes, que es la revista España, porque refleja perfectamente, no es la única, pero refleja muy bien lo que era la intelectualidad y la creación más en punta de la época, junto a otra que será Revista de Occidente o la Gaceta Literaria. La Gaceta Literaria hasta que ya se convirtió solamente en la cabeza de su fundador, que era Ernesto Jiménez Caballero. Lo que deja la lectura de Luces de Bohemia es amargura total. No se salva absolutamente nada. Todo es una tragedia. Todo es la expresión a través del esperpento, porque precisamente Valle Inclán entiende que la realidad española, la realidad tal y como dice, los héroes clásicos, dice más, los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse en una estética sistemáticamente deformada, que en otros puntos de Europa era el expresionismo. Era el expresionismo, por ejemplo. Un pintor, un dibujante magnífico como Grotz, por ejemplo, que está precisamente aquí en la portada de este libro, uno de sus dibujos. El intentar, en definitiva, reflejar una España que no le gusta a Valle Inclán, que le hace sufrir, que le hace evolucionar además, porque otra cuestión de la que tenemos que hablar es la evolución ideológica de Valle Inclán. Él tiene un romántico muy acorde con el Marqués de Bradomín, feo, católico y sentimental, su alter ego. Él tiene una romántica visión de
de lo que debe ser la política, y él es carlista, y apoya al carlismo, y asiste a los banquetes carlistas. ¿Cómo este hombre, apoyando una de las tendencias más retrógradas, tan retrógradas que el gobierno de Madrid, Isabel II, era liberal comparado con esas tendencias, cómo este hombre, y no hablo del carlismo de ahora, por favor, que nadie se ofenda, pero cómo este hombre luego puede evolucionar hasta actitudes anarcos, caóticas, eso sí, anarcos, comunistas, etcétera. A don Jaime le suelta también una buena puya, sí, Luces de Bohemia, el borracho. Efectivamente. Una puya, Efectivamente. y eso que se ganó a pulso la máxima condecoración que podía dar el carlismo. Sí. La cruz de no sé qué. Eso, pues se la lleva a casa. Pero es que va a llegar, hasta en la religión es así. En la religión es caótico, es ateo, es hinduista, es católico, es 100.000 cosas. Pero yo siempre he dicho, y he procurado transmitírselo a los alumnos, no le pidamos a un creador, ya sea escritor, pintor o lo que sea, una coherencia ideológica y religiosa, porque no tiene por qué. Él, con todos esos elementos, construye una extraordinaria obra literaria. Valle Inclán, con toda esa amalgama de cuestiones. Y en concreto yo creo que llega su pesadumbre y su visión aterrada de lo que es España, llega precisamente a culminar con Luces de Bohemia. Hay un elemento, sin embargo, ahí, que esto voy a hablar un poco de boquilla, porque la verdad es que me contaste lo del libro y yo tenía que haberlo leído. Pero a mí una cosa que me parece es que la obra de Valle Inclán, lo único que podía hacer, porque he tenido tiempo, otra cosa ha sido intentar buscar Luces de Bohemia en otros idiomas, por lo menos en aquellos que yo puedo leer. Y me parece que es una obra para verter en otros idiomas, no es universal, no es una obra, es una obra restringida. No es por la lengua, porque se pierde un montón, se perdería un montón. Es que es imposible, en alemán te aseguro que es imposible, por lo menos a mí, y en inglés también, o sea, es que yo no lo veo, italiano no cabe, porque italiano lo deformaría de tal forma que daría una especie de pastiche italiano que no sería... grotesco. O sea, no, la cantidad de connotaciones de cada cosa, ¿no? Y me preocupan estas contradicciones, ¿no? Como una obra que tiene tal cantidad de contenidos políticos, sociales, sigue siendo una obra como una verbena de la paloma. Es decir, no es una ópera, es una zarzuela. No es una gran obra, no, es una zarzuela de canto universal. Entonces, eso es algo que a mí me da pena. ¿Quiere decir que es una obra sin pretensiones? No, quiero decir que es una obra cerrada, es provinciana. No es universal. No cabe verter esta obra a otros idiomas, a otros contextos. Pero sin embargo, tú te vas a otras obras que tampoco hay manera de traducirlas. Finnegan's Wake, por ejemplo. El Ulises, bueno, dicen que hay gente que ha conseguido traducirlo bien, les felicito. Pero esta es que no tiene... Es que no la puedes sacar de su contexto y ponerla en otro que está ahí. Estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que eso no necesariamente es siempre un... No es una universal. No es que... Igual sí es un defecto siempre. Lo contrario no necesariamente siempre es una virtud. Me explico, hay cantidad de obras plúmbeas, carentes de todo contenido, que por no tener referencias culturalistas concretas, por no tener alusiones a su momento, por no tener palabras con dobles sentidos ni connotaciones, pueden ser perfectamente traducidas a otro idioma, y lo mismo que no te decían nada en tu idioma, no dicen nada en el otro, pero se pueden traducir perfectamente. Es que estoy pensando en Si de las niñas o cualquier obra de estas excesivamente elogiadas, pero es que evidentemente una frase de cráneo privilegiado no puede traducirse. No sé muy bien cómo decirlo, porque esto es una observación puramente personal y no estoy en un contexto literario cuando estoy diciendo... No, tienes toda la razón, no es una obra exportable, claro. No, porque es que hay una cosa muy rara, es decir, es que esta especie de sarcasmo que hay por ahí abajo, hay una especie de sarcasmo, un hilo sarcástico por ahí abajo, que aunque parezca, bueno, vamos a parar, primero damos leña a este, y luego damos leña al otro, y luego damos leña más allá, y luego, es que debajo de todo eso hay un hilo
que es ese hilo sarcástico y Valle-Inclán, que yo desde luego no lo entiendo, pero noto que está Pero es ahí. que está desde el principio. O sea, el mismo Es que no título lo de pierde, la obra... es que no lo pierde en ningún momento. El título de la obra ya es irónico, Luces de Bohemia. La obra tendría que llamarse Sombras de Bohemia. Sí, porque como tú muy bien has dicho, Sí, es una visión desgarrada, triste Encima y... Estrella. Claro, triste y totalmente desoladora Y de la lo realidad. del Madrid- Entonces, ¿dónde están las luces de la Bohemia? No hay nada bonito. Nos muestra que esa Bohemia realmente es tal y como se una desarrolla- taberna de bajo fondo donde un señor frustrado y de mala vida Un pues 15, intenta... un 15 céntimos el chato. Sí, y precisamente lo de brillante no es precisamente un Madrid brillante. Efectivamente. En todo caso, es patético la visión que ofrece de los escritores que aparecen por allí, y de los poetas, y de los epígonos del modernismo. O sea, pues entre los modernistas hay uno que chulea a las Estupro doncellas, a las dice Dario de sirvientas, Gades, y dice, sí. pues entonces tendrá multitud de hijos, ¿no? Y dice, yo soy partidario del aborto, dice el personaje. Sí. Y además, y luego se declara maltusiano. Es que, ¿hasta qué grado puede llegar? Esto es muy hispánico, muy de la época también. Américo Castro contaba que había visto un día al conductor de un tranvía, cuando pasaba una señora imponente por la calle, iba siguiéndola con el tranvía, de forma que hacía el tranvía, imitaba con el tranvía el mismo paso que los pasos de aquella real hembra que iba por el adoquinado de las calles de Madrid. Es que yo soy maltusiano, dice el personaje Dorio de Gades. Dario de Gades. Soy maltusiano. O sea, ¿cómo don Filiberto, que es precisamente, representa a don Mario Rosso de Luna, gran teósofo y persona de la que se burlaron mucho en el Ateneo, algunos, otros no, pero que era un hombre que tenía muy buen corazón? Don Filiberto, el de la redacción, el redactor, les dice a los modernistas: para ustedes en nuestra tierra no hay nada grande, nada digno de admiración. Les compadezco, son ustedes bien desgraciados, ustedes no sienten la patria, dice don Filiberto. Y aquí no hay ironía de Valle-Inclán, y es verdad, aquí lo grande, aquí en la obra de Valle-Inclán, no sé si ahora, aquí lo grande lo solemos rebajar. Aquí buscamos siempre el lado oscuro del personaje que destaca. Y ahora no sé, me viene a la cabeza Luis Cernuda y con el poema que le dedica a Federico García Lorca cuando se entera de que ha sido asesinado. Nada como nacer, dice, cito de memoria, con algún don, porque se te echan encima, ¿no? Bien, pero aparte de eso, volviendo a lo de eso que decía Enrique Tierno sobre sobre la imposibilidad de traducir. Estoy pensando en acotaciones de personajes, porque claro, Valle-Inclán nunca dice dijo él, dijo ella, eso es demasiado vulgar. En acotaciones de personajes en La Corte de los Milagros. Está hablando del marqués de Torremellada y dice: való la momia sentimental y chabacana. Y en otra ocasión, el repintado palatino filosofó con epicúreo cacareo. ¿Cómo vas a traducir eso? Es que es imposible, se pierde todo. Sí, sería como querer traducir a Góngora, ¿no? Es toda una acumulación de metáforas, ¿no? Sí, O sea pero además de eso es que hay una cierta... Y eso creo que es una maldad de Valle-Inclán. Así como el tirano Banderas. Es una obra que quizás no sea jamás universal, pero es una obra perfectamente... se puede transmitir en otros idiomas. Porque a pesar de que transcurre en un país sudamericano, para ser de influencia mexicana, por cuando estuve ahí, aquí es muy pequeñito también, porque digamos es una corte muy pequeñita y tal. Sin embargo, es transferible todo lo que está allí. Pero aquí coges el Callejón del Gato, que hablábamos antes, los espejos. Hombre, uno que quede un original que está dentro ahí del sitio este, bueno, voy a hacer propaganda, las patatas, entonces ahí en el callejón, y esto era la calle, por esa zona eran las ferreterías de Madrid. Bueno, y era una zona de muchísimo paso, porque uno de los grandes disfrutes de los madrileños era el callejón, era verse en los espejos. Este perverso, yo creo que dijo, me voy a burlar, pero que es una costumbre tan... Imaginaos en un Berlín de los años 20 que pones unos espejos cóncavos.
decía, bueno, pues cosas más raras veredes. Porque es que, no sé, y eso es un sitio de atracción, donde iban allí a ver y ser vistos mientras se ponían delante de los espejos. O sea, que es otro signo de provincianismo. Es un tipo, es una cosa de, es que yo creo que, mala uva, es que es un provincianismo que lo deja aflorar en pequeñas dosis permanentemente, y eso a su vez tiene una interacción con el lenguaje y todo está cerrado. Entonces es como la verbena de la paloma. La verbena de la paloma, que yo era una persona que me gusta la música muchísimo, pero bueno, es una obra graciosa, sin embargo hay otras, vale, yo lavapiés valen para mi gusto muchísimo más, y evidentemente, pero que ahí tenemos la música. Y la música, pues muchas veces, cuando verdaderamente es buena la música, es que la palabra y cuántas óperas hay... No, pero evidentemente estamos hablando de algo distinto. Pero, por eso, la zarzuela siempre ha tenido libretistas de segunda porque el mérito se lo llevaba el músico como era lo lógico y por eso el texto de estas obras no es comparable pero a nada. Se exporta. O sea, hay formas creativas que se exportan y está claro, la palabra y sus combinaciones, la palabra y sus estructuras, y es que para mí eso es... Y tengo algo personal que no me gustan las obras, bueno, no me gustan, pero tengo algo en contra de las obras que no se pueden traducir. Es decir, mi gusto sería que las obras fueran universales. Esto es simplemente, o si queréis, una memez mía. Pero no, es una visión, pero me dejarías fuera grandes obras. Ya lo sé. Te dejarías fuera grandes obras. Sí, pero podemos dejar fuera la Casa de la Troya y cosas en fin. Entonces no lo sé, pero quedaría fuera, por ejemplo, muchas obras de Calderón, que no podrían traducirse con la belleza de un verso perfecto, tal y como existe en el original. Calderón se puede echar la zarpa, Calderón es muy... Bueno, que ha sido traducido, sí. Traducido y robado, plagiado, pero... En Alemania está muy leído y muy conocido Calderón, en Estados Unidos no digamos. O sea, un Gabriel Miró quedaría fuera también. Los alemanes en el romanticismo ya le echaron... Un Baltasar Gracián quedaría fuera, quizá. No, Baltasar puedes, ¿no? Baltasar puedes. Hay cosas de Quevedo que yo no sé cómo podrían llevarse a otra lengua. Esto es una apreciación totalmente personal. A mí me gustan los universales. Enrique, tú ya sabes que traductore, traditore, y en poesía más. Y ya, yo creo que de los tres géneros literarios, digamos, más amplios, la novela por un lado, el teatro por otro y la poesía por otro, la poesía y el teatro los más difíciles quizá de traducir. A mí la poesía y sobre todo... Lo bueno son las ediciones bilingües. Sí, yo he de reconocer que en todas las ediciones que tengo, aunque conozca el idioma, si puedo, tengo el original en y luego tengo una edición bilingüe. Pero tengo tengo en latín, en griego, entre eso, pero por descontar todos los casos, me gusta el griego, pero tienes toda razón. La edición bilingüe es fundamental. Y muchas veces es muy útil también el tenerla, aunque estés en castellano, para ver si te relacionas con un idioma extranjero, para ver cómo se vierte a un inglés. Si tienes una buena bilingüe y dices, bueno, pues me gustaría ver cómo se vierte Lorca al inglés. Es bueno tenerlo. Te enseño un montón sobre el inglés. También es verdad que el traductor de turno puede estar ahí acechando. Si preguntas y te enteras una buena traducción, merece la pena. Pero todo lo que es el lenguaje coloquial, por ejemplo, estoy pensando en obras como Ragazzi di Vita de Pierpaolo Pasolini o El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, todo ese intento de traducir el lenguaje literal se pierde muchísimo también, porque hay usos figurados, hay referencias del momento, referencias al momento que se vive, siempre se lucha con eso. Bueno, yo creo que por eso no, en verdad, no vamos a condenar a... No, evidentemente hay un hecho, y es que Valle elige la lengua que quiere, y él supongo que sabe perfectamente qué va a pasar con su obra o qué no va a pasar, quién la va a entender y quién no la va a entender. Cuando hace una referencia culturalista, cuando hace una referencia literaria, cuando utiliza un término de argot, él ya sabe que va a haber una sección de la sociedad que no lo va a poder entender y por supuesto cuenta con ello y aún así lo hace. Quiero decir, escribe de esa manera porque se lo pide el cuerpo, porque quiere, porque le da la gana, no está intentando contentar a ningún público ni escribir para ningún nivel cultural concreto. Entonces eso tiene que ser respetado. A mí, antes de que concluyamos, me gustaría que tocáramos algún punto que ya has mencionado, Pedro, de pasada. Este punto interesante de la teosofía, ¿no?, que aparece en la escena segunda,
Has mencionado a Rosso de Luna, que fue el divulgador de las teorías de la teosofía en aquellos años, muchas veces mal entendidas por muchos, que lo hicieron derivar hacia un espiritismo vulgar, y la versión heterodoxa de la religión que nos da Valle en esta obra va por ese camino. Dinos un poco más de esto, cuéntanos. Pues sí, hasta eso está, digamos, satirizado por Valle-Inclán, algo que le interesaba mucho. Valle-Inclán conoció a Rosso de Luna en el Ateneo. En el Ateneo había un grupo de socios que estaban, digamos, muy unidos y bajo la dirección, el liderazgo de Mario Rosso de Luna. Y Julio Caro Baroja, el sobrino de Pío Baroja, describe con bastante inmisericorde, digamos, de una manera un tanto inmisericorde, describe aquello, dice que aquellos socios tenían aire de infelices, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues es algo que podemos trasladarlo a nuestros días. La gente está asqueada del mundo inmediato que vive, de la religión que han recibido de sus mayores, y están interesados en otra cosa, algo que les libere. Es curioso porque eso ya se daba. Y había muchas sectas teosóficas en la geografía española, distintos grupos en Barcelona, en Tarrasa, en Lugo y en sitios de Galicia, aparte de Madrid, ¿no? Bueno, don Filibert, he de decir una cosa. La teosofía, yo no soy teósofo, por supuesto, pero vamos, la teosofía nació con un objetivo encomiable, que era buscar aquello de todas las religiones que verdaderamente valga la pena. Sí, era un sincretismo. Pero eso sí, luego ya, primero estaban en Nueva York, pero luego trasladaron sus oficinas, digamos, se trasladaron a Adyar, cerca de Madrás, en la India, y cuando proclamaron que, a pesar de lo que habían dicho, las religiones orientales eran superiores a las occidentales, ahí ya empezó a armarse un cierto follón. Aquello causó un poco de escándalo, ¿no? Pero se instalaron allí. Mario Rosso de Luna estudió mucho sobre el hinduismo, sobre el Indostán, como se decía antes, cuando se referían a la India, al subcontinente indio, y era amigo de Valle-Inclán y le pasó libros. Y La lámpara maravillosa, un libro que tenemos que recomendar también a los oyentes, La lámpara maravillosa de Valle-Inclán, resume toda esa filosofía, pero en clave muy estética. No le pidamos que sea consecuente a Valle-Inclán, veamos más bien su estética y sus resultados con sus personajes y con sus reflexiones, porque no tenemos por qué pedirle a un escritor, digamos, que sea consecuente, digamos, con toda una ideología. Y ese era el mundo de los teósofos. Luego, como es sabido, la teosofía derivó ya con la segunda pareja. El primero era Madame Blavatsky y el coronel Olcott, y luego ya fue Anne Besant y otro, Leadbeater, se llamaba, la pareja de filósofos, que creyeron encontrar en el joven Jiddu Krishnamurti una especie de representante del sabio que ya ha llegado a su máximo digamos, de la rueda de las reencarnaciones y que está en la tierra justo para enseñar a la gente. Pero Jiddu Krishnamurti, al cabo de unos años, dijo que no, se desentendió, él no quería y siguió su propio camino. Y a partir de ahí tengo entendido que empezaron las secesiones entre los teósofos. ¿Cómo vería el público estas referencias a algo no muy conocido, a esa religión rara, en la obra? En la obra se le escapa bastante. Sí. Si alguien conoce a Madame Blavatsky y ha oído hablar de los teósofos, pues sí, bueno, lo dice don Filiberto. Dice, mire, el periodista es el plumífero parlamentario. El parlamento se divide en una serie de secciones. La redacción también nos dividimos en una serie de circularidades. Todo es circularidad. Y yo se lo podría explicar a ustedes, dice don Filiberto, si ustedes estuviesen, digamos, informados y documentados sobre la doctrina del karma. Y lo dice así. Aparece la palabra karma, admitida en la última edición del diccionario de la Academia. Pero bueno, aparece la palabra de karma. Perdona, y eso quiere decir que ha habido estudiosos, eso en un estudio que hice sobre rastreando la India filosófica en la obra de Valle-Inclán, pues vi que otros hispanistas
habían ya descubierto esas circularidades. Y la circularidad no es otra que, que el samsara o rueda de las reencarnaciones. Que esto Enrique lo puede explicar muy bien. Sí, pero no ahora porque el tiempo se nos acaba. Pero yo quiero preguntar una cosa, antes de que os escapéis, ya que estamos con palabras raras, hay una palabra que yo la he visto repetida en varias. La primera vez que la vi fue, por cierto, en la Casa de la Troya, hace muchísimos años. Carrick. Sí, es un... El carrick es un abrigo. Un abrigo. Cuidado, ya. Pero en Galicia los carrick eran de paja. Porque lo he leído, ¿eh? Carrick de paja, lo llamamos serenos. Entonces, aquí en la obra aparece, se mete en el bolsillo de su carrick. Aparece en 4 ocasiones. Sí, y entonces mete la cartera, el bolsillo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Si pincháis en la red, yo no lo he encontrado. No lo sé, habrá que hacer. Es como un gabán o levitón muy holgado. Sí, no, ya. Creo que va más allá, no sé si es un levitón o que metes la cabeza así. Yo, por cómo está escrito, sospeché que esto es celta. Probablemente el diccionario del español actual de Manuel Seco y sus colaboradores lo registre. Y también lo puede registrar Arturo del Hoyo en una obra muy interesante, en un diccionario muy interesante de voces extranjeras. Arturo del Hoyo. Muy bien. ¿Alguna cosa más que queráis añadir sobre luces antes de que concluyamos nuestro... Algo así como una... Algo que se os haya quedado en el tintero, que luego digáis, ¡ay, qué pena que no mencioné tal! Sí, algún comentario. Que la lean nuestros lectores, por supuesto, que disfruten. Los que no hayan leído, que la lean. Su actualidad, en algunas cuestiones, hombre, no es la... ¿Crees que es una obra Esta España de hoy, con todos sus problemas, con toda la crisis, con todo lo que estamos pasando, no es similar a la que refleja el Luces de Bohemia, pero sí algunas cuestiones referidas al carácter español, y que sería ahora ya demasiado largo resumirlo aquí. Pero si Valle viviera hoy, escribiría viendo lo que hay. Podría escribir una segunda parte. Podría escribir algo parecido. Entonces sí tiene bastantes parecidos. Porque si se lo ofrecen, es decir, si hablamos de dineros reservados, tendría parecidos. Si hablamos de... Fondo de retiros lo empleaba en Clark. Sí, dice fondos reservados. Sí, lo dice. Más Estrella se deja sobornar. Y le va a pagar ya un dinero de por vida. Y habla de fondo de reptiles. Un sepulturero dice, en España el mérito no se presencia, no se premia. Se premia el robar y el ser un sinvergüenza. Pues qué más en España se premia todo lo malo. Bueno, podríamos seguir por aquí, pero bueno, daría para muchas horas. Bueno, muchas gracias, señores oyentes, por habernos aguantado mientras nosotros aquí disfrutábamos hablando de literatura. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, Pedro Carrero, por tu presencia aquí y por todo aquello con lo que nos has ilustrado. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.